Hola, muy buenos días a todos. Un saludo a mis amigos y colegas gastroenterólogos y pediatras que están presentes en estas jornadas regionales. Quería agradecerle a la doctora Nanucetti y Rosily Fernández por la gentil invitación a las 11ª jornadas regionales de gastroenterología pediátrica, doctor Alonso Adrianza. Realmente me siento muy honrada en participar. En este día y en esta presentación voy a hablarles sobre el Helicobacter pylori en niños. ¿Qué hay de nuevo? El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo microaerofílico que tiene forma en espiral, siendo una de las causas más frecuentes de infección bacteriana crónica. Y aunque ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo alta su prevalencia y casi más del 50% de la población mundial ha sido infectada. Es importante evaluar el Helicobacter pylori en niños porque esto nos va a ayudar a estimar las enfermedades relacionadas, incluyendo el cáncer gástrico en la edad adulta. Por eso en esta presentación quise resaltar los aspectos más controversiales de la infección por Helicobacter pylori y hablar sobre el último consenso de la ESGAN y de la NASGAN y algunas modificaciones adaptadas a nuestra realidad latinoamericana. En cuanto a la vía de transmisión, pues tenemos 3 vías de transmisión. La fecal oral, la cual se produce a través de aguas contaminadas en aquellos países donde no existe potabilización, aquellos ambientes con higiene deficiente y hacinamiento. La transmisión oral-oral, que es la más frecuente y se produce a través de la saliva y placa dental. Y la transmisión gástrica oral, que se produce a través de vómitos de contenido gastrointestinal, la iatrogénica, a través de el uso de endoscopio, de nasofibroscopio y otros equipos que no han sido desinfectados en forma adecuada. En esta imagen podemos ver la representación gráfica de la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori a nivel mundial. Y como podemos observar, la mayoría de los países del mundo tienen infección por Helicobacter pylori. En este trabajo publicado en el Gastroenterology 2017, hicieron un estudio sobre la prevalencia a nivel mundial y quise destacar la prevalencia en Latinoamérica y en las regiones del Caribe, observando que Brasil, seguido de Chile, tiene la más alta prevalencia estimada en esta región. En cuanto a la prevalencia global por continente, podemos observar que la mayor prevalencia ocurre en Latinoamérica en comparación con Europa y Latinoamérica. En este gráfico, en donde observamos la relación entre grupo etario y desarrollo económico, vemos como en los países en vías de desarrollo, que es la línea rosada, observamos cómo se adquiere la infección por Helicobacter pylori a muy temprana edad. Ya a los 15 o 20 años la mayoría ha adquirido la infección, a diferencia de los países desarrollados en la línea azul, donde podemos ver cómo la infección se va adquiriendo progresivamente con la edad y ya aproximadamente a los 50 o 60 años ya la mayoría ha adquirido la infección. Esto es importante porque esta adquisición tan temprana en estos países en vía de desarrollo nos hace que esta historia natural de la infección por Helicobacter pylori podamos ver mayor desarrollo de las enfermedades relacionadas en la vida adulta. Cuando hablamos del microbioma gastrointestinal, conocemos la relación que existe entre salud y enfermedad. Y anteriormente se pensaba que en el estómago no existían microorganismos. Hoy se sabe que sí, por este pH tan ácido y tan bajo, no afecta este microbioma gástrico. Entonces hay microorganismos los cuales van a estar constituidos por Firmicutes, Bacteroidetes, en menor proporción Proteobacterias, Actinobacterias, Fusobacterias, entre otros. Si nosotros comparamos el microbioma gástrico de pacientes Helicobacter pylori negativo con positivo, podemos ver que en este microbioma gástrico de los pacientes positivos va a predominar es el Helicobacter pylori. Y los microorganismos se van a modificar. Ahora van a predominar las proteobacterias, seguido de Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacterias.
En este trabajo publicado en el Mucosal Immunology en el 2017, en donde estudiaron la alteración de la microbiota gástrica en niños que tenían infección por Helicobacter pylori. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos? Que la composición de la microbiota gástrica en niños y adultos que eran Helicobacter pylori negativos eran similares. Que la composición de la microbiota gástrica en niños Helicobacter pylori positivos diferían en relación a los niños negativos a los taxones de alta abundancia. Que los niños Helicobacter pylori positivos tenían una microbiota gástrica mucho más diversa, con disminución de firmicutes y aumento de proteobacterias cuando fueron comparados con los adultos que eran positivos, lo cual le confiere al niño una mayor protección. Que los niños con Helicobacter pylori positivos tenían un mecanismo T regulatorio más elevado, con aumento del FOXP3, aumento de interleuquina 10, aumento del factor de necrosis tumoral beta, en relación a los niños que tenían Helicobacter pylori positivo. Y esto les confiere a estos pacientes que tienen Helicobacter pylori una protección para el desarrollo de las enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori. ¿Y cuál fue la conclusión de este trabajo? Que las bacterias comensales gástricas en los niños se alteran durante la infección por Helicobacter pylori en paralelo con mucosas gástricas más tolerogénicas, contribuyendo potencialmente a la reducción de la enfermedad gástrica característica de los niños infectados por Helicobacter pylori. En cuanto a la historia natural de la infección por Helicobacter pylori en relación a la histología, podemos observar que se desarrolla es una gastritis crónica superficial y que la mayoría de estos niños va a permanecer durante mucho tiempo de su vida con esta gastritis crónica superficial, y esto se va a desarrollar en semanas o meses posterior a la infección. A diferencia de otras enfermedades que son menos frecuentes, que se desarrollan en años o décadas, como las enfermedades ulcerosas, en aproximadamente un 15%, dado por úlceras gástricas o úlceras duodenales, las cuales han disminuido según reportes en los últimos tiempos. Relacionado a la cascada carcinogenética, podemos observar que ellas evolucionan desde metaplasia, displasia, gastritis crónica atrófica hasta finalmente el desarrollo de adenocarcinoma, pero esto es extremadamente infrecuente en niños, al igual que el linfoma mal. Por lo tanto, la característica principal en los niños infectados por Helicobacter pylori es la gastritis crónica superficial. Los hallazgos endoscópicos más característicos de la infección por Helicobacter pylori, tenemos la gastritis nodular, en donde tenemos un aspecto micronodular que se ha relacionado con el aumento de la densidad bacteriana. Y los otros hallazgos que pueden observarse, como vemos en las imágenes, es la úlcera antral y la úlcera duodenal. En vista de que los mayores estudios se han realizado en adultos y la mayor información la tenemos de los pacientes adultos, en el año 2005 el Grupo de Canadá hizo un consenso en relación a la actualización de la infección por Helicobacter pylori. Y es en el 2011 cuando la ESGAN y la NASGAN hacen unas guías basadas en la infección por Helicobacter pylori en niños, las cuales fueron actualizadas en el año 2016. La Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica hace en el 2020 una adaptación a la realidad de Latinoamérica de la guía clínica NASGAN y ESGAN 2016 sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de infección por Helicobacter pylori en pediatría, y esto debido a las diferencias que tenemos en los países latinoamericanos desde muchos puntos de vista. Entonces, estas recomendaciones de la ESGAN y la NASGAN del 2016, la Sociedad Latinoamérica hace un nivel de controversia y lo caracteriza como altamente controversiales, moderadamente controversiales, levemente controversiales y no controversiales. Como ustedes pueden ver,
en esta presentación y ustedes pueden buscarlo en la publicación de la LAPSC. Cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, ¿cuál es el objetivo principal nuestro? Es determinar la causa que provoca los síntomas y no ir aisladamente a la búsqueda de la presencia de infección por Helicobacter pylori. También quiero resaltar la importancia de la alta prevalencia de reinfección por Helicobacter pylori en nuestros países latinoamericanos. En vista de que en Latinoamérica existen pocos estudios, investigaciones en el Helicobacter pylori en niños, sobre todo en cuanto al diagnóstico, a la efectividad del tratamiento y a la susceptibilidad a los antibióticos. Entonces, las recomendaciones que nos hacen en este último consenso de cómo debe ser el uso adecuado de los métodos diagnósticos, ellos recomiendan que se use el test del aliento con carbono 13 y el antígeno en ese monoclonal para las terapias de erradicación 4 semanas después de haber culminado el tratamiento. Y que durante una endoscopia, aparte de las biopsias para histología, debe tomarse biopsias adicionales para el test rápido de ureasa y cultivo, solo si nosotros pensamos que este paciente, de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, requiera tratamiento de erradicación. Entonces, según las recomendaciones, ¿a quién debemos tratar? ¿A qué niños debemos poner tratamiento para el Helicobacter pylori? En todos aquellos niños que tengan una gastritis erosiva, úlcera gástrica o duodenal, pacientes con linfoma mal, que es más frecuente en los adolescentes, el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, que es muy infrecuente en niños, el estudio de anemia refractaria, a los cuales se les ha ya hecho una endoscopia digestiva superior y tengan la presencia del Helicobacter pylori. Pacientes que tengan síntomas gastroduodenales, pero que además tengan antecedentes de primero o segundo grado de cáncer gástrico y presencia de Helicobacter pylori. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar del régimen de dosificación estándar, el cual se calcula por rango de peso, y los medicamentos a utilizar son los IVP, en donde vemos que una mayor supresión ácida va a producir una mayor tasa de éxito de la terapia basada en amoxicilina y claritromicina. Por eso hay un aumento de las dosis de los inhibidores de bomba de protones. Tenemos la amoxicilina, la claritromicina, el metronidazol y las sales de bismuto en este esquema. En cuanto al régimen de altas dosis de amoxicilina, también son calculados por rango de peso y veremos posteriormente las circunstancias en las cuales vamos a utilizar las dosis altas. En el esquema recomendado, en caso de no conocerse la susceptibilidad antimicrobiana en Latinoamérica, que es el caso nuestro, vemos que vamos a poner un tratamiento a dosis estándar por 14 días, que va a estar dado por inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina, por el rango de peso, a excepción de aquellos países en donde la resistencia a la claritromicina es mayor al 20%. Si existe una falla de erradicación del Helicobacter pylori con el tratamiento de primera línea, se recomienda por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología que debe darse la terapia siguiente en los niños menores de 8 años. IVP más amoxicilina más metronidazol más el esquema de bismuto por 14 días, es decir, un esquema cuádruple. Y en los niños mayores de 8 años se utiliza el mismo esquema mencionado anteriormente, o podemos sustituir el metronidazol por tetraciclina también con esquema cuádruple.
Si falla este esquema de erradicación de segunda línea, debe indicarse un tratamiento individualizado haciendo el estudio de susceptibilidad antimicrobiana, pero debe realizarse una nueva endoscopia con toma de muestra para cultivo y antibiograma o estudio molecular de resistencia en aquellos países donde tengan este tipo de estudios. Las terapias de primera línea de infección por Helicobacter pylori con susceptibilidad conocida, entonces, en aquellos casos donde hay susceptibilidad tanto a claritromicina como metronidazol, utilizamos el esquema a dosis estándar con IVP, amoxicilina, claritromicina por 14 días. Si hay resistencia, bien sea a la claritromicina o al metronidazol, utilizamos entonces el antibiótico al cual sea susceptible. Podemos utilizar la terapia triple o podemos utilizar la terapia cuádruple asociándole el esquema de bismuto. Si hay resistencia tanto a claritromicina como metronidazol, este es el caso que podemos utilizar una terapia triple con altas dosis de amoxicilina, inhibidores de bomba de protones, metronidazol o el esquema cuádruple asociando las sales de bismuto. Tenemos también en estos casos de susceptibilidad conocida el uso de la terapia secuencial con inhibidores de bomba de protones más amoxicilina por 5 días, seguido de IVP más claritromicina más metronidazol por 5 días, conociendo que los efectos colaterales como diarrea por el uso de tantos antibióticos. ¿Cuáles son las recomendaciones de lo que no debe hacerse? Las recomendaciones es que no debe utilizarse los anticuerpos IgG, IgA para Helicobacter pylori en el manejo clínico rutinario del paciente con dolor abdominal. Tampoco se recomienda la estrategia de hacer el test a los pacientes y tratarlo cuando lo estamos estudiando por dolor abdominal. Esto es muy importante recalcarlo y ya hablaremos posteriormente. No se recomienda realizar test del aliento ni antígeno fecal en el estudio inicial de los pacientes con anemia ferropénica ni en los pacientes que tengan estudio por talla baja. ¿Cuáles son entonces las conclusiones que tenemos en relación a este consenso? Que todo paciente con dolor abdominal que sospechemos que tiene un dolor funcional por los criterios de Roma 4, no se recomienda la búsqueda de Helicobacter pylori. Que tampoco se recomienda la estrategia de realizar pruebas y inmediatamente tratar al niño cuando viene por dolor abdominal, cuando ni siquiera conocemos cuál es la causa que originó ese dolor abdominal. Y que los pacientes deben ser tratados por el gastroenterólogo una vez que considera que la causa del dolor abdominal pudiera estar relacionado con eso. Entonces, cuando se hace la endoscopia, se decide de acuerdo a los hallazgos. En el manejo clínico rutinario, no usar los anticuerpos IgG, IgA, anti-Helicobacter pylori como recomendación. Que el diagnóstico de Helicobacter pylori debe estar basado en la endoscopia a través de una histología en donde nos demuestra la presencia de gastritis con Helicobacter pylori positivo, más al menos un test que sea basado en biopsia, como el test rápido de ureasa o cultivo. Que hay que considerar en los pacientes que están siendo estudiados por una púrpura trombocitopénica crónica inmune, hacer diagnóstico por métodos no invasivos. Se ha visto en 2 estudios que hay una disminución a edades tempranas de las enfermedades alérgicas en aquellos pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, es decir, que hay una relación inversa entre infección por Helicobacter pylori y enfermedades alérgicas. Recomiendan también que los pacientes que se le hace endoscopia y tienen un hallazgo incidental de Helicobacter pylori, debemos individualizar cada paciente, ver cuáles son los hallazgos
endoscópico aunado a las características clínicas del paciente y después de una cuidadosa discusión de los riesgos y beneficios tanto del paciente, comentarle igualmente a sus padres y concluir en una discusión cuál es la decisión que tomaremos, si vamos a dar o no terapia de erradicación. Que el riesgo de desarrollar cáncer gástrico o linfoma mal en niños es extremadamente baja. También la indicación de erradicación en un niño que tiene una gastritis nodular es aún un tema controversial y de debate y que debe ser considerado en forma individual, como mencionaba anteriormente. Si nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal y encontramos una gastritis nodular, pues nosotros discutiremos el caso y con los padres informarles de los efectos que puede tener el helicobacter en la vida adulta y entonces tomar una decisión en forma individual. Es decir, que el tratamiento de los pacientes con el Helicobacter pylori deben ser individualizados, que la búsqueda del Helicobacter pylori debe ser realizado en niños con úlcera gástrica o duodenal y si es identificado, entonces debe recibir tratamiento y algo muy importante es que debe confirmarse su diagnóstico, su erradicación con las pruebas que se hacen como la prueba del test del aliento y el antígeno monoclonal en ese. Recomendamos entonces, por tanto, que en las terapias de erradicación se hace el test del aliento y el antígeno monoclonal en ese. Y que evitemos el uso indiscriminado de antibióticos, ya que esto nos va a fomentar en que no exista posteriormente una respuesta a los antibióticos cuando requiramos tratar, es decir, que aumente la resistencia a los antibióticos. Y bueno, quiero recordar en este momento a mi querido amigo Alonso Adrianza, un gran amigo para todos, un hombre muy alegre con quien compartimos tantos momentos especiales, un profesional que demostró su excelencia en todo momento. Dios te tenga en su santa gloria, querido amigo. Y bueno, muchas gracias a todos y quería mencionar esta frase de Fyodor Dostoyevsky: cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas, pero cuanto más profundo es el dolor, más cerca está Dios.